¿Por qué la gente se viene a hacer una carta natal? Esto es una de las preguntas que muy frecuentemente me hace la gente. ¿Por qué alguien quiere que le hagan un estudio astrológico? Bueno, la razón más conocida o más tradicional que la gente cree que se busca la astrología es para que le adivinen el futuro. Y yo siempre les digo a las personas, mira, si yo supiera qué va a pasar, seguramente jugaría a la lotería y me la podría ganar. Pero bueno, la gente tiene un poco esa expectativa de que le podemos adivinar qué va a ocurrir, o si le va a ir bien en un trabajo, o si va a conocer al hombre de su vida, o si va a mejorar su situación financiera. Esta es la pregunta o es el tipo de consultas que es lo más creído a nivel popular y de alguna manera promovido por lo que se ve vulgarmente dentro de la astrología como esos horóscopos generalizados. Pero en realidad existen diferentes tipos de consultas y diferentes tipos de intereses que van desde una cosa así bastante sencilla como me va a ir bien o voy a tener suerte o voy a conseguir algo, pero que depende sobre todo de la actitud y la conciencia que la persona tiene de su responsabilidad frente a su vida. Si tú crees que la vida ocurre de una manera casual o de una manera arbitraria o crees en el destino, es muy probable que busques la astrología para ver qué te depara el destino, ¿no? Que eso es lo que muchísima gente cree y que bueno, a mí también me encantaría creer que bueno, si el destino me depara la buena suerte, aquí lo esperaré. Sin embargo, sobre todo en el proceso de evolución de la conciencia, vamos a ver personas que te preguntan, y sobre todo en esta época, con toda la cuestión de las transformaciones educativas y de lo que está ocurriendo a nivel profesional y con el trabajo, vas a encontrar muchísimas personas que te preguntan por la orientación vocacional. Por ejemplo, a ver, adolescentes que están terminando el instituto o gente que ha tenido una transformación o ha dejado su trabajo o ya no consigue trabajo en lo suyo, te consultan para ver cuál es la orientación vocacional, a ver cuáles son los talentos que esa persona tiene para poder aprovecharlo, si tiene más aptitudes para una cosa o para la otra. Puede ser muy interesante este tipo de lectura, muy creativo, porque de pronto le puedes revelar a la persona una posibilidad que a lo mejor no tenía muy consciente, no tenía muy considerada. ¿Bien? Después hay otro tipo de consultas, que esto tiene más que ver con el tipo de persona que es más consciente de su responsabilidad en las situaciones que le van ocurriendo en la vida, como mucho más, como diría Jung, son personas más individuadas, bien, o más, bueno, no sé si están individuados, pero sí como personas que se reconocen como individuos, además de lo que la corriente colectiva o de lo que la situación social te pide. Hay personas que cada vez hay más, tienen esa conciencia de la responsabilidad individual frente a su situación vital. Y esas son las personas que te vienen a preguntar, ¿por qué me encuentro mal? ¿Por qué no consigo resolver mi situación en la familia? ¿Por qué no consigo solucionar una situación de pareja? ¿Qué pasa conmigo que no estoy consiguiendo una pareja estable? ¿O por qué, considerando que soy una buena persona, que soy trabajador, que tengo capacidad, que lucho, que me esfuerzo, o sea, considerando mis talentos, que eso es un hecho, porque tú sabes los esfuerzos que puedes hacer para conseguir lo que quieres, para superarte o para que tu vida vaya bien, ¿por qué aún así las cosas me cuestan tanto? Y es muy interesante ahí porque cuando tú haces una lectura para este tipo de cuestión, puedes revelar a la persona factores que ella no está viendo acerca de pautas o de lo que llaman patrones de comportamiento que muchas veces pueden sabotearle o que no le ayudan o que precisamente van en contra de sus deseos más profundos.
Entonces, este tipo de lectura suele ser muy, muy interesante en términos de ayudar a la persona a crecer, a hacerse consciente de sí mismo, a evolucionar y fundamentalmente a poder vivir una vida que cada vez le dé más satisfacción. Por último, esto es muy, muy general, ¿no? Por último, hay otro tipo de personas, que es lo que Jeff Green, que es un astrólogo bastante curioso, que escribió un libro muy interesante que se llama Plutón, muy interesante. Él dice que existe un tipo de personas que él llama iniciados y que, bueno, en la práctica cotidiana son los menos, pero es el tipo de persona que te viene a preguntar, ¿para qué he nacido? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? Y digo que son los menos, pero cada vez hay más. ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de mi vida ahora? Y esta es una pregunta bastante dramática que, repito, cada vez hay más interés en esto como consecuencia del proceso evolutivo de la humanidad en los últimos 100 años prácticamente. La gente se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué ocurre? Hasta prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el propósito de tu vida estaba determinado por dos grandes factores, dos grandes pilares. Por un lado, la religión. La religión te decía la religión, y eso involucraba la moral, la ética. Tú debías obedecer los mandamientos, debías honrar a Dios, debías respetar determinados preceptos que eran incuestionables, debías honrar la vida, etcétera, etcétera. Esto decía lo que tú debías hacer y no era cuestionable. El otro gran pilar que decía lo que debíamos hacer era la familia y el sistema social. La familia te educaba en una forma y si, por ejemplo, tu padre era agricultor, tú debías continuar cultivando el campo. Si tu padre era zapatero, tú aprendías ese oficio. Si tus padres tenían dinero, te mandaban seguramente a estudiar abogacía o te mandaban a ser cura, o si eras una niña, debías casarte, debías tener niños, incluso se prometían a las parejas desde la infancia, las familias que eran afines, para hacer alianzas o para preservar un capital, y esto era así, o el que nacía rey era preparado para ser, príncipe, era preparado para seguir ese linaje. Y prácticamente no había mucha cuestión para esto. De hecho, claro, siempre hubo gente rebelde que no aceptaba que le dijeran lo que tenía que hacer y que de alguna manera buscaba su propio camino, cosa que no era nada fácil. Pero en términos generales, la gran masa de la humanidad tenía definido el para qué, el propósito de la existencia. No había mucho cuestionamiento. Yo los otros días hablaba con un grupo de alumnos aquí en Palma y me acordaba, ¿no?, que cuando yo era pequeña, en mi generación, y creo que hasta los años, los que nacieron en la década del 60, tú de pequeño no te cuestionabas para qué naciste. O sea, tú hacías lo que te mandaban, ibas al colegio, aprendías, en fin, en general era como bastante definido el camino de tu vida. Sin embargo, los chicos que ahora tienen 30 años o incluso 40, yo he escuchado desde hace ya mucho tiempo adolescentes que le decían a sus padres, si yo no te pedí nacer, ahora aguántame o ayúdame o dame dinero, yo no te pedí nacer. Como ese cuestionamiento de ¿para qué estoy viviendo?, ¿no? ¿Qué ocurre? El siglo XX se caracterizó por dos grandes factores. Primero, las guerras que diezmaron la humanidad, aquí en Europa, en Asia. Bueno, fue brutal, el que puede investigar historia, que es muy interesante ver la masacre en todos lados, y sobre todo la pérdida de la estructura familiar. Es como que con tanta guerra, con holocaustos, con tantas masacres, con tanta ingeniería social, con gente que era desplazada, hombres que morían en el frente de batalla, inmigración, emigración,
el concepto de familia evidentemente desapareció. ¿Cuánta gente se quedó sola? Mujeres que tuvieron que hacerle frente a la vida solas. En Argentina, de donde yo soy, la mayoría, hijos, nietos de inmigrantes, que han venido los inmigrantes solos, dejando atrás una familia o escapándose de un campo de concentración o de un campo de batalla. Todo ese concepto de honra a la familia no tenía más cabida. De hecho, por más que tú quisieras honrar a la familia, el encontrarte en un país diferente, con un idioma diferente, con una idiosincrasia diferente, perder tierras, perder bienes, perder títulos nobiliarios, perder una identidad que te ligaba a un linaje, obligó a que buscaras dentro. ¿Y ahora yo qué? ¿Y ahora yo qué hago con mi vida? ¿Qué escojo? Ya no es seguir las pautas familiares, porque no hay más esa familia. ¿Bien? Entonces, las guerras provocaron toda una crisis existencial que llevó a las personas a cuestionarse, no, yo tengo que buscar mi propia supervivencia. Que simultáneamente con esto, también una gran crisis de fe, cómo Dios permitió esto, ¿dónde estuvo Dios? Que fue una de las grandes cuestiones que en general para todas las religiones hubo que redefinir y reformar y reestructurar el mensaje para poder llegar a las personas. Esto por un lado. Y por otro lado, simultáneamente al desarrollo de las guerras, todo el desarrollo tecnológico, que ha creado lo que Alvin Toffler definía como la tercera ola, ¿no? Esta cosa de la tercera transformación. La primera fue desde que el hombre fue nómade a que pasó a ser sedentario, una transformación del sistema social, de la humanidad. Luego la época industrial, que el hombre fue reemplazado por máquinas, y ahora esta tercera ola donde el hombre es reemplazado por la tecnología. Ahora hace poco también leí la era exponencial, como de pronto el ser humano es saturado y es sobre todo reemplazado. Imagínate un robot que sustituye el trabajo de 1000 operarios en una planta de montaje de coches o algo por el estilo. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué vivo? Sistemas sociales o de seguridad social como los países como Dinamarca o Finlandia, los países nórdicos, además tienen un sistema de paro, por lo que tengo entendido, que tú si no trabajas cobras casi lo mismo que si trabajaras, ¿no? Entonces, por un lado está bárbaro porque no te da tanto estrés ni tanta angustia para la supervivencia, pero es como que da igual lo que hagas o dejes de hacer. Y además de todo esto se le suma ahora la crisis general económica, donde los jóvenes dicen, a ver, ¿qué voy a estudiar? Si estudio un estudio universitario, si tengo una formación académica, tengo un título, ¿y qué hago con ese título? Por mejor alumno que sea, por excelentes que sean mis notas, por medalla de oro que pueda obtener, ¿qué hago con un título si después no hay trabajo? O si después mi capacidad va a estar reñida o en competencia con cientos de miles de personas que vienen de todo el mundo, con toda esta posibilidad de desplazamiento y de inmigración, ¿y dónde me meto yo? ¿Dónde me inserto en la sociedad? Entonces, en este momento histórico hay una crisis profundísima donde por un lado tenemos toda la libertad para decidir por nosotros mismos, que esa libertad, repito, es consecuencia de toda esta era que nos ha liberado de asumir mandatos que hasta siglos pasados eran incuestionables, como los de la religión y como los de la familia. Claro, era por un lado como una esclavitud, pero por otro lado, qué bien, ¿no? Está decidido, no me tengo que cuestionar, y este siglo XX ha liberado de de estos mandatos y de este rigor, y nos ha dado una libertad. Lo que pasa es que la libertad es fantástica si tú sabes qué hacer con la libertad. Y ocurre que muchísima gente con toda esa libertad, y aún con vocación y con entusiasmo y con ganas, se encuentra, por otro lado, con esta profunda crisis
social vinculada a la era tecnológica, a la era exponencial, a la inmigración, a la crisis económica, donde a veces la vida humana parece que poco importa. Y de ahí viene la gente, y tienes muchos jóvenes que vienen a consultar la astrología. ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y este es el tipo de sesión que a mí más me interesa, o el tipo de astrología que a mí más me interesa cultivar, el para qué has nacido. Hoy día existen muchísimas escuelas de astrología muy interesantes que buscan el porqué, toda la astrología kármica, la astrología transgeneracional, toda la astrología que asocia la carta natal con el estudio de los ancestros, con las constelaciones familiares, que es un trabajo fenomenal que hacen astrólogos excelentes y que te da un porqué, una historia, de dónde vienes, por qué te pasan estas cosas. A mí lo que me interesa, y sobre todo inspirada en la visión de la Cábala, en la visión evolutiva de la Cábala, es el para qué, hacia dónde vas. Ok, hay una historia, ya la conoces. ¿Y ahora qué haces con todo esto? ¿Para qué has nacido? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás aquí? Y esto es el tipo de astrología que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque de pronto todo aquel dolor, todo aquel horror, todo aquel sinsentido que a veces uno acarrea generacionalmente, socialmente, puedes encontrar un para qué. Y claro, vivir hacia un para qué, como decía Viktor Frankl, repitiendo las palabras de Nietzsche, cuando uno tiene un para qué vivir, soporta casi cualquier cómo, ¿no? O sea, si tú sabes para qué estás, puedes resistir el dolor o las dificultades o los obstáculos o las luchas con entereza, con dignidad, con estoicismo, porque hay un sentido, es como si fuera un dolor de parto. Bueno, tú sabes que es para que nazca un bebé. Y este es el gran tema que a mí me interesa encontrar siempre en digamos, en el enfoque astrológico que doy tanto en los cursos como en las formaciones y en las sesiones privadas. Muchísimas gracias.